Grandes ideas de la filosofía. Teoría del conocimiento. Detente por un momento y piensa en algo que para ti sea cierto. Un hecho indiscutible. Por ejemplo, que la lluvia cae del cielo. El nombre de tu madre. Que los cisnes son aves. O que Dios existe. Luego piensa, ¿cómo llegué a conocer estos hechos? ¿Dependo de mis sentidos para confirmar que algo sea cierto? ¿Son estos absolutamente confiables? ¿Dependí de alguien más para obtener esta información? En tal caso, ¿cómo obtuvo la información esa persona? Pregúntate a ti mismo, ¿qué significa realmente saber algo? ¿Cómo puedo saber que lo sé? ¿Cuándo puedo estar completamente seguro de que mis creencias sobre el mundo están bien justificadas? ¿Es lo mismo ver que creer? There's a vase on a table. Supongamos que sobre la mesa hay una vasija. Yo miro en esa dirección, pero entre la vasija y yo hay un dibujo muy preciso, o digamos, un holograma de la vasija, y lo que veo en realidad es el dibujo o el holograma. Entonces miro en esa dirección y veo una vasija, y llego a creer que allí hay una vasija basándome en el dibujo que veo de la misma. Mi creencia de que allí hay una vasija es cierta, porque de hecho la hay. Y realmente estoy convencido de ello. Y creo que si me preguntaran si sé que hay una vasija allí, diría que sí. Aunque, por otro lado, queda claro que si dijera algo así, estaría equivocado. Lo que puede afirmarse de una vasija puede afirmarse prácticamente acerca de cualquier otro aspecto del mundo. El estudio filosófico sobre la naturaleza y el alcance de lo que podemos saber es lo que se conoce como filosofía o teoría del conocimiento. La teoría del conocimiento aborda dos preguntas fundamentales. En primer lugar, ¿qué tienen en común las instancias del conocimiento? En otras palabras, ¿cuál es la naturaleza del conocimiento? Y en segundo lugar, ¿cuál es su alcance? La respuesta a estas preguntas presenta importantes consecuencias sociales. ¿Cómo podemos estar seguros de que alguien es culpable antes de enviarlo a la cárcel? ¿Los científicos amplían las fronteras del conocimiento o las van creando a medida que avanzan? Dependemos del conocimiento para tejer la trama de nuestra vida diaria, pero ¿en qué medida podemos confiar en aquello que denominamos conocimiento? Dependemos de los periódicos, dependemos de la Internet, dependemos de todas estas cosas. Pero, ¿cómo se organizan y cómo se obtienen las fuentes de información? Como bien sabemos, bajo un régimen totalitarista, las personas están expuestas solamente a fuentes de información pública que fueron previamente aprobadas por los dictadores, que eligen a quienes se encargarán de restringir estas fuentes para satisfacer sus propios fines. La primera pregunta con la que debe enfrentarse la teoría del conocimiento es, ¿qué queremos decir cuando afirmamos que sabemos algo? No creo que sea muy extraño decir que el perro distingue o conoce la voz del amo. Solemos decirlo. Creo que podríamos decir que la puerta automática de una tienda sabe que alguien se acerca y por eso se abre. Creo que hasta podríamos decir que un animal puede saber cuándo ha habido otro animal en el lugar por el sentido del olfato. Por otro lado, podríamos decir que Newton conocía la ley de gravedad. Y una de las preguntas que surge es,
¿Existe algún concepto común del conocimiento que abarque todos estos casos? El origen de la búsqueda humana para definir qué sabemos y cómo lo sabemos se remonta a la época de los filósofos clásicos griegos. En la República, Platón estudió cómo llevar adelante una buena vida. Y fue esta pregunta aparentemente sencilla la que lo llevó a explorar las bases verdaderas del conocimiento. Cuando uno quiere un par de zapatos, va a un zapatero. Cuando uno quiere estar sano, consulta a un médico. Cuando uno quiere saber cómo es posible llevar una buena vida, hay que acudir a un filósofo. ¿Y cómo se funda una ciudad de esa manera? Lo primero que hay que hacer es educar a los niños con ideas, principios y valores correctos, con lo cual es necesario un sistema educativo. Asimismo, se necesita una filosofía de la educación, pero la filosofía de la educación implica una organización social, y a su vez, para que haya una organización social más una filosofía de la educación, es necesario saber qué aprenderán los niños, y para ello es necesaria la teoría del conocimiento. Para enfatizar que lo que sabemos no debe adquirirse de manera accidental, Platón propuso una analogía en la que se compara el conocimiento con la obra de un artista sumamente habilidoso. Dédalo era un escultor que podía hacer estatuas semimágicas que se escapaban cuando uno se acercaba a ellas. Y Platón se pregunta lo siguiente: ¿por qué valoramos tanto al conocimiento? ¿Qué es lo que hace que el conocimiento sea tan valorado, incluso mucho más que la opinión o las creencias? ¿Por qué? Y aquí es donde surge la analogía. El conocimiento es una creencia verdadera, afianzada. Deseamos que las estatuas no se escapen, que nuestras creencias no se escapen. Queremos que estén fundadas en algo permanente. La República también contiene la famosa Alegoría de la Línea de Platón. Allí sostuvo que el conocimiento puede representarse por un segmento vertical dividido en dos partes desiguales, cada una de las cuales está a su vez compuesta por otras dos de tamaño también desigual. La parte inferior del segmento vertical corresponde a los conocimientos que la mente recibe por la sensación, es decir, opiniones o creencias. El ámbito de los sentidos se divide nuevamente en la percepción de los objetos visibles de este mundo por un lado y la imagen y el reflejo de dichos objetos por el otro. Como meras copias de lo que existe, las imágenes y las percepciones conforman el nivel más bajo del conocimiento. La parte superior del segmento vertical representa el mundo inteligible, el mundo de lo que Platón denominaba las ideas o las formas, la verdadera esencia de la realidad. A este mundo no se puede acceder a través de los sentidos, sino solamente por medio de la razón. Aquí se presenta otra división del conocimiento, entre el conocimiento provisorio o incompleto por un lado y el conocimiento completo de las formas por el otro. El episteme, conocimiento verdadero, solo puede producirse en el nivel más alto, donde lo verdadero y lo real son una misma cosa. Entonces, en ese sentido, este mundo es falso, no es un mundo auténtico o genuino. De hecho, mucho de lo que ahora vemos bajo el concepto de verdad versus mentira es lo que Platón tratará bajo las nociones de auténtico versus falso. Y esta es una importante diferencia tanto en el campo de la metafísica como en el de la filosofía del lenguaje y la teoría del conocimiento. En su Alegoría de la Caverna, Platón ofreció una de las explicaciones más convincentes sobre la relación entre la verdad y la autenticidad. Dijo: imaginemos una caverna en la que hay un grupo de personas atadas de manera tal que no pueden ver qué hay a sus espaldas, es decir, que solo pueden ver la pared del fondo de la caverna. Detrás de ellos hay un muro que los separa de otras personas que están de pie, sosteniendo marionetas por encima del muro. Detrás de estos titiriteros hay un fuego encendido cuya luz se proyecta en la pared del fondo de la caverna.
Los prisioneros ven la sombra de los títeres y como es lo único que conocen, piensan que esas sombras son las cosas reales, la esencia del mundo. De hecho, no solo las sombras que ven no son reales, sino que éstas pertenecen a marionetas que tampoco lo son. El presente argumento indica que en el alma de cada uno hay el poder de aprender y el órgano para ello. Y que así como el ojo no puede volverse hacia la luz y dejar las tinieblas si no gira todo el cuerpo, del mismo modo hay que volverse desde lo que deviene con toda el alma, hasta que ella llegue a ser capaz de soportar la contemplación de lo que es, y lo más luminoso de lo que es lo que llamamos el bien. Aristóteles fue el principal discípulo de Platón y con frecuencia su más sagaz crítico. Rechazó la teoría de las ideas o de las formas de Platón, ya que las consideraba meras abstracciones de las cosas reales. Para Aristóteles, los entes individuales y particulares son la única realidad concreta, y el verdadero conocimiento se obtiene a través de la intuición y la experiencia. Conocemos la idea de triángulo por abstracción de las características comunes que observamos en los diversos triángulos que percibimos en nuestra vida cotidiana. Para Aristóteles, lo real, en última instancia, no son las ideas o las formas, sino los individuos. Aristóteles creía que por lo general los seres humanos estaban dotados de la capacidad para comprender el mundo a su alrededor en mayor o menor medida. Algunos, por supuesto, lo hacían mejor que otros, pero mientras que Platón clasificaba a las personas según sus capacidades, Aristóteles consideraba que ello era solamente una cuestión de niveles, más que del tipo de persona que uno es. El conocimiento actual se identifica con su objeto. El conocimiento potencial o posible es anterior temporalmente en el individuo, pero en general no es primero en el tiempo. Una característica común de las teorías de Aristóteles y de Platón es que ambas buscan los cimientos sobre los que puede erigirse el conocimiento. Según ellos, nuestros motivos para creer que algo es verdadero descansan sobre una estructura de creencias básicas, que se conocen como proposiciones fundamentales, cuya justificación no deriva de otras proposiciones. A esta posición se la denomina fundacionalismo, y su principal desafío, según el filósofo griego Pirrón de Elis, es el siguiente. ¿Cómo podemos saber cuándo hemos dado con los cimientos? ¿Dónde termina la cadena de razones? ¿Qué razones son ciertas por y en sí mismas? Yo te pregunto, ¿por qué piensas que esa proposición es verdadera? Y tú me dices, bueno, no tengo ninguna razón para justificar esa proposición. Y de hecho irás aún más lejos y dirás, no la necesito, ¿no ves que se trata de una proposición fundamental? Y luego el interlocutor puede decir, muy bien, veo que para ti esta proposición es verdadera y no necesitas ninguna razón para ella. Entonces, ¿existe algo en dicha proposición que haga que todas las proposiciones de este tipo sean verdaderas, aunque no haya ninguna razón que las justifique? ¿Algo que nos permita afirmarlas, aunque no tengamos una razón para ello? Es probable que tú digas, bueno, sí, describen mi experiencia sensorial o describen estados mentales a los que tengo acceso, como por ejemplo el dolor. Y lo que un pirroniano hará es preguntarte si tú crees tener acceso infalible a tus estados mentales o a tus sensaciones, y tú podrás responder que sí o que no. Si uno responde que sí, la cadena de razones se detiene. Pero este punto de detención es arbitrario y ya no puede anexarse ningún eslabón subsiguiente. Si uno responde que no, la cadena de razones será ilimitada
en cuyo caso habrá una regresión infinita y su creencia no estará justificada por una proposición fundamental. Si la cadena llegara a cerrarse en forma de círculo, entonces tendríamos un argumento circular. Cualquiera sea el camino elegido, siempre habremos de toparnos con un muro delante. Uno se encuentra atrapado en una regresión, y la posición que sostiene que esto es inevitable es el escepticismo. El problema más crítico acerca del conocimiento es encontrar su razón fundamental. ¿O es que no la tiene? Se supone que cada uno sabe la fecha en que nació. Seguramente tú confías en la veracidad de tu fecha de nacimiento. Bien, ¿qué justifica dicha creencia? Es posible que de muy pequeño, cuando comenzaste a ir a la escuela tal vez, tus padres te hayan dicho cuándo has nacido. Pero, ¿confías en tus padres? Ahora bien, si yo tuviera dudas acerca de mis padres, que desde ya no las tengo, pero si las tuviera, podría verificar el periódico de ese día de la ciudad en la que nací o mi partida de nacimiento y ver qué dicen, ver si coinciden con lo que me dijeron. Pero el punto es que aún verificando la partida de nacimiento, uno sigue confiando en otras personas, porque dicha partida fue confeccionada por otras personas, al igual que el periódico. Los escépticos observaron que los argumentos opuestos a menudo tenían igual peso y creían que la búsqueda de la verdad era un proceso que no tenía fin. Si bien esta conclusión puede parecer angustiante, en realidad apuntaba a alcanzar cierta tranquilidad mental al suspender el juicio por completo. Rechazaron el dogma en todas sus formas, y desde la época de Pirrón, los escépticos consideraron que los sistemas filosóficos levantaban sospechas, ya que sobrepasaban en gran medida los límites de lo que puede llegar a conocerse. El principio fundamental del escepticismo es contraponer a toda proposición otra proposición de igual validez, ya que como consecuencia de ello abandonaremos todo dogma. A pesar de la fuerza de sus argumentos, los escépticos no lograron desterrar al fundacionalismo, que aún hoy sigue siendo la posición más aceptada. El fundacionalismo puede adoptar distintas formas, como el empirismo, posición que sostiene que el conocimiento se adquiere a través de los sentidos, o el racionalismo, según el cual algunos tipos de conocimiento son innatos. El filósofo francés René Descartes, fundador de la escuela racionalista, afirmaba que hay ciertas ideas fundamentales que residen en el alma desde el nacimiento, tal como los principios fundamentales de la matemática. Para Descartes, el mundo comienza con uno mismo. Todo lo demás está sujeto a la duda. En la filosofía de Descartes, el ser marcará el comienzo de una reconstrucción total del mundo. Desde ya sabemos que se orientará hacia una visión mecanicista del mundo. Descartes creía que todo podía explicarse en términos del tamaño, la forma y el movimiento, y en términos del alma, que es el propio ser, el punto de partida de la reconstrucción. Por supuesto, desde el punto de vista filosófico, esto representó una revolución muy importante, y Descartes tuvo muchos seguidores. Aunque a Descartes se lo conoce por dudar acerca de todo, desde las experiencias sensoriales hasta su propia existencia, su duda es diferente de la del escepticismo clásico. Según Descartes, algo que se conoce por la luz natural de la razón no puede ser falso. Lo que lleva al error no es la falta de razón, sino la falta de método. Si la matemática ha hecho grandes progresos, si la lógica es inatacable, si la física ha puesto en evidencia los misterios del universo, entonces hay que pensar que la razón humana es apta para conocer el mundo a nuestro alrededor. Los escépticos estaban equivocados. Con un buen método y tiempo suficiente, no habrá secretos para la razón humana.
Pero de estas ideas, unas son innatas, otras adventicias y otras hechas por mí. Puesto que la facultad de aprehender qué son las cosas, qué es la verdad y qué es el pensamiento, no parece provenir de otro lugar que no sea mi propia naturaleza. Descartes resalta el papel de la capacidad de razonamiento abstracto por encima del de los sentidos. De hecho, subestima el papel de los sentidos, mientras que Francis Bacon y gran cantidad de sus seguidores en Gran Bretaña otorgan mucha más importancia a la función de los sentidos humanos como fuente fundamental de aporte de información, y tratan a la razón como una facultad secundaria que en líneas generales simplemente organiza el material de los sentidos. Francis Bacon fue uno de los primeros defensores del empirismo y consideró a los sentidos como los verdaderos cimientos sobre los que habría de erigirse el conocimiento. Los tres empiristas más notables fueron ingleses: John Locke, George Berkeley y David Hume. Si bien sus posiciones eran muy diferentes entre sí, todos coincidían en resaltar la fundamental importancia de la experiencia. Consideraban que los sentidos producían impresiones o ideas en la mente, lo que nosotros conoceríamos como imágenes visuales. Es decir, que algo se vea de un cierto color y con una cierta forma, y sostenían que estos datos sensoriales eran estados mentales u objetos que se presentan a la mente y están dentro de ella. John Locke fue un enemigo de la tiranía en todas sus formas y se opuso vehementemente a la noción cartesiana de las ideas innatas. Locke sostuvo que si estas verdades generales, como los principios lógicos y matemáticos, fueran innatos, un niño los conocería por sí mismo y no habría necesidad de enseñárselos. Debido a que las ideas innatas no existen, la mente humana se comporta como un papel en blanco que va adquiriendo contenido a través de la experiencia. Según Locke, una idea es toda representación que podamos tener en la mente. Lo que debemos hacer es trabajar con la experiencia y generalizar desde la experiencia. Y por ello hay cosas que nunca podremos saber, y hay otras que solo podemos conocer de manera imperfecta, en la medida en que la experiencia nos las muestre. Obsérvese a un niño desde su nacimiento y se verá cómo con el paso del tiempo, la mente se despierta más y más por los sentidos. Piensa más a medida que posee más materia para pensar. Si se pregunta cuándo un hombre empieza a tener ideas, creo que la verdadera respuesta es cuando tiene la primera sensación. El clérigo irlandés George Berkeley fue el siguiente gran empirista inglés. Al igual que Locke y Hume, Berkeley depositó su confianza en la experiencia sensorial. Ciertamente se enfrentaron con el siguiente problema. ¿Cómo puedo pasar de lo que está dentro de la mente a lo que se encuentra fuera de ella, en el mundo físico? Y advirtieron que había un problema. Berkeley en particular vio que había un problema y tomó una posición muy radical. Para él era imposible hacer una inferencia a partir de las ideas dentro de la mente y llegar a algo totalmente diferente a las ideas. Y lo que dijo en realidad es que todo lo que las personas llaman el mundo físico exterior, todo lo externo a la mente, en realidad reside dentro de la mente. Es decir, que las sillas, las mesas y todo lo que pensamos como algo físico, en realidad existen dentro de nuestra mente. El filósofo escocés David Hume llevó el empirismo a su extremo lógico. Según Hume, una percepción es toda representación que podamos tener en la mente. Hay dos tipos de percepciones:
las impresiones, que son fuertes y nítidas, y las ideas, que son copias débiles de las impresiones. Por ejemplo, ver el color rojo es una impresión, recordarlo o imaginarlo es una idea. Toda impresión deja una idea como huella, y toda idea se origina en último término en una impresión. So one kind of impression are sensations. And Hume would take those to be basic. Las sensaciones son un tipo de impresión y Hume dirá que estas son básicas. Una vez que uno encuentra el origen de una justificación en una impresión, no es posible avanzar más. Y entonces se ha completado este tipo de regresión, con lo cual volvemos a la proposición fundamental. Según Hume, hay otro tipo de impresiones, no impresiones del mundo exterior, sino de mi propio estado. Por ejemplo, siento dolor o estoy feliz. Esas cosas son impresiones internas, de mi ser, por así decirlo, impresiones de la mente en sí. Y entonces, nuevamente, es posible encontrar el origen de las justificaciones en impresiones de este tipo. Y entonces, no tiene sentido continuar avanzando. Hume dirá, no es posible seguir avanzando. Hume escribió, la mente es una especie de teatro en el que distintas percepciones se presentan de forma sucesiva. Hume creía que las impresiones pueden ser simples o complejas. Un color, por ejemplo, es una impresión simple, pero un objeto tal como una manzana genera una impresión compleja porque incluye, aparte del color, otras dimensiones de la experiencia, como el tamaño, el gusto y demás. Una idea también puede ser simple o compleja. Muchas ideas complejas no se originan en la experiencia, sino que son el resultado de combinar en nuestra imaginación ideas simples o complejas que sí provienen de la experiencia. Hume llamó asociación a la actividad de relacionar ideas en la mente. La asociación puede ser de tres tipos: por semejanza, por contigüidad y por causalidad. Hablamos de semejanza cuando vemos el retrato de una persona y pensamos en la persona retratada. Decimos contigüidad cuando desde una ventana vemos un techo y suponemos que allí debajo hay una casa. Finalmente, la causalidad se refiere a nuestra expectativa de que ciertos hechos sean siempre seguidos por otros. Supongamos que saco esta lapicera de mi bolsillo, abro la mano y la lapicera se cae, y repito esta secuencia una y otra vez. Seguramente pensaré que en este mundo abrir la mano es causa suficiente para que la lapicera se caiga. Y por lo tanto, habré de creer no solo que la lapicera cayó en el pasado, sino que lo hará también en el futuro. Un seguidor de Hume preguntaría, ¿es posible que la lapicera no se caiga? ¿Pueden imaginar que la lapicera no se caiga? Yo diría que sí, que puedo imaginar que no se caiga, con lo cual, que la lapicera caiga no es algo a priori. Usted efectivamente prevé que la lapicera va a caerse, pero Hume diría, ¿existe alguna razón para creer que si abro mi mano, la lapicera caerá? Para Hume, la noción de causalidad se reduce a la impresión de anticipación que surge de haber experimentado repetidas veces un hecho que siempre es seguido de otro. Si bien podemos relacionar mentalmente hechos cotidianos, como por ejemplo que los relámpagos preceden a los truenos o que los virus producen enfermedades, no es posible probar la conexión necesaria entre la causa y el efecto. Cuando miramos los objetos externos en torno nuestro y examinamos el modo de operar de las causas, nunca podemos descubrir ninguna fuerza o conexión necesaria, ninguna cualidad que vincule el efecto con la causa y haga que el efecto sea una consecuencia inevitable de la causa. Solo encontramos que, de hecho, el uno sigue realmente a la otra. Hume sostenía que si bien podemos anticipar hechos que suceden en una secuencia, no es posible probar la existencia de una conexión necesaria entre ellos.
¿Quiere decir entonces que no es posible relacionar efectos y causas para elaborar teorías sobre el mundo? En ese caso, ¿qué sucede con la ciencia, una de las incursiones más importantes dentro de la teoría del conocimiento? La tarea de conciliar el escepticismo de Hume con la subjetividad de Descartes y de hecho hacer que el mundo sea nuevamente un lugar seguro para el conocimiento fue asumida por el modesto filósofo prusiano Immanuel Kant. Según Kant, todos compartimos ciertas estructuras para comprender el mundo que son reales en cuanto existen dentro del contexto de nuestra mente. Kant estableció una relación diferente entre la mente y la realidad. Los filósofos que lo precedieron consideraron a la mente como un observador pasivo de la realidad y buscaron la manera de asegurarse de que se trataba de un buen observador pasivo. Kant se enorgullecía de lo que él denominó la revolución copernicana en filosofía. La noción de que la mente establece cómo se nos manifiesta la realidad, y en cierto modo la realidad tiene que adaptarse a las leyes de la mente, en lugar de ser la mente la que deba tratar de descubrir las leyes de la realidad, que son totalmente externas a la misma. A diferencia de Hume, para Kant el conocimiento científico de la naturaleza es universal y necesario, no simplemente probable. Pero se trata de una universalidad y una necesidad dentro del mundo de los fenómenos. No importa si existe o no en el mundo en sí, ya que no podemos conocer más allá de lo que está en nuestra mente. Sucede que para cierto tipo de conocimiento, la razón humana se ve asediada por preguntas que no puede rechazar, pues provienen de la naturaleza misma de la razón, pero que tampoco puede responder, ya que superan toda la capacidad de la razón humana. A partir del siglo XX, tuvo lugar una revolución en el campo de la filosofía, a partir de la cual surgió el movimiento que hoy denominamos filosofía analítica. El filósofo inglés Bertrand Russell fue quien lideró dicha revolución. Russell sostuvo que conocimiento es un término bastante general y vago, ya que debe incluir el conocimiento animal además del humano, y dentro del humano, tanto el cotidiano como el científico. El colega de Russell, George Edward Moore, ofreció una visión más realista acerca del conocimiento. Según Moore, el ser es independiente del conocimiento que tengamos del mismo. La conciencia no hace sino reflejar lo real. El escepticismo cartesiano sobre el mundo exterior sencillamente no puede justificarse, con lo cual, las pruebas elementales que para Descartes resultaron de extremada dificultad, como por ejemplo probar que tengo dos manos, para Moore eran la simplicidad en sí misma. Entonces, ¿cómo haría Moore para probar que tengo dos manos? De esta manera, aquí hay una mano y aquí está la otra. Acabo de probar que tengo dos manos. ¿Qué más se necesita? A esta visión filosófica se la conoce como el realismo directo. Es realismo directo en este sentido. Moore piensa que puedo conocer cosas a través de la percepción sin tener la capacidad de comprobarlas. En otras palabras, no necesito siempre un argumento para saber. Es una especie de fundacionalismo que dice, muy bien, tú quieres saber si tengo dos manos. ¿Cómo se hace esto? Abre los ojos y mira. No es necesario dar un argumento para afirmar que tengo dos manos. El filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein fue un pionero del análisis riguroso del lenguaje dentro de la filosofía. Intentó transferir el concepto de significado del hecho u objeto representado por las palabras al uso que una comunidad dada otorga a dichas palabras.
Como el lenguaje solo adquiere significado al ser utilizado por las personas, cualquier vínculo entre una palabra y un objeto depende de las reglas establecidas por aquellos que emplean esa palabra. Estas reglas definen lo que Wittgenstein denominó juegos de lenguaje. Sostuvo que los que participamos de un mismo juego de lenguaje podemos utilizar "aquí hay una mano" como una proposición fundamental, es decir, una proposición sobre la cual no puede dudarse en circunstancias normales. Wittgenstein y otros filósofos que recibieron su influencia consideraron que las preguntas filosóficas son una cuestión de lenguaje y que los desconciertos filosóficos están relacionados con el hecho de comprender mejor nuestro lenguaje o nuestros juegos de lenguaje, y surgen ya sea porque algo salió mal dentro de nuestro juego de lenguaje o tal vez porque los filósofos comenzaron a darle un mal uso a nuestro lenguaje. La filosofía del sentido común de Moore era una suerte de fundacionalismo, es decir, una posición según la cual las creencias están justificadas en última instancia por creencias irrefutables y fundamentales. El coherentismo rechazó esta visión por completo, sosteniendo que una creencia puede ser considerada como conocimiento cuando es coherente con otras creencias. Según esta corriente, la justificación no es un proceso lineal, sino un conjunto de criterios agrupados para justificar un sistema de creencias. El filósofo estadounidense Willard Van Orman Quine describió esto como la trama de las creencias, una especie de unidad siempre sujeta a revisión. En 1969, Quine escribió un artículo titulado La epistemología naturalizada, en el que propone una visión radicalmente nueva acerca de la teoría del conocimiento. ¿Cómo fue que los sentidos se vieron atacados por ondas de luz y de sonido y en última instancia estas mismas personas que fueron atacadas por la luz y el sonido formularon diversas afirmaciones con las que elaboraron teorías científicas? O si habláramos de creencias, ¿cómo fue que llegaron a creer en una serie de teorías científicas sobre el comienzo del cosmos, el universo o sobre lo que le sucedió a los dinosaurios y demás? ¿Cómo sucedió todo esto? Bien, esa es básicamente una pregunta acerca de cómo funciona la mente, cómo se forman las creencias y las teorías. Con lo cual es una pregunta que compete a la psicología. Y Quine afirmó muy radicalmente que la teoría del conocimiento entonces debía ser parte de la psicología. La totalidad de lo que denominamos conocimiento o creencias, que comprende tanto aspectos sencillos de la geografía y la historia como las más complejas leyes de la física atómica o de la matemática pura y la lógica, consiste en una trama hecha por el hombre que solo afecta a la experiencia de manera marginal. Otro gran desafío para las nociones tradicionales de la teoría del conocimiento fue el breve pero sagaz artículo escrito por el filósofo estadounidense Edmund Gettier. En él se abordó la idea de la creencia justificada con el siguiente argumento. Supongamos que dos personas, el señor Smith y la señora Jones, se presentan a una entrevista laboral. Están afuera de la oficina del jefe sentados uno al lado del otro, y mientras esperan, Smith ve cómo Jones cuenta las monedas que saca de su bolsillo. Tiene 10 monedas. La señora Jones entra a la oficina para tener su entrevista, y en ese momento, el jefe sale y le habla al señor Smith. Le dice que la señora Jones es una vieja amiga de la familia y que por supuesto ella se quedará con el puesto de trabajo. El señor Smith queda muy desilusionado y murmura desconsoladamente para sí. La persona a quien le darán el puesto de trabajo tiene 10 monedas en su bolsillo. Pero supongamos que el jefe hubiese estado bromeando y que en realidad era al señor Smith a quien iban a darle el trabajo. Y supongamos que, sin Smith saberlo, él también tuviera 10 monedas en su bolsillo. Si bien es evidente que la afirmación de Smith, la persona a quien le darán el puesto de trabajo tiene 10 monedas en su bolsillo, es cierta, queda claro también que Smith no sabe que es cierta. Entonces, el señor Smith tenía una creencia justificada y verdadera, pero no conocimiento. Según Gettier,
La conclusión inevitable es que el conocimiento debe ser algo más que una creencia justificada y verdadera. Después de Gettier, los filósofos trataron de encontrar una nueva visión del conocimiento. Tradicionalmente, se había adoptado la visión internalista de que lo necesario para proveer una justificación se encontraba disponible para la conciencia. Si bien Descartes y Locke diferían en diversos aspectos, ambos eran internalistas, en tanto que para ellos, la justificación se relacionaba con estados internos de conocimiento consciente. El externalismo, en cambio, se relacionaba con los factores externos de una persona. Una de las teorías externalistas que surgieron después de Gettier fue la teoría causal del conocimiento. Propuse una solución bastante radical al problema, y no solo para el problema de Gettier. Se la consideró radical por ciertas diferencias en el enfoque que propuse y porque era popular en su momento. Propuse la teoría causal del conocimiento. La idea a grandes rasgos es la siguiente. Si la creencia en tu mente está causalmente conectada de un modo correcto con los hechos que hacen que dicha creencia sea verdadera, entonces puede decirse que tienes conocimiento sobre ello. Pero si no está conectada adecuadamente, entonces no puede decirse que tengas ningún conocimiento sobre ello. Supongamos que estoy conduciendo por el campo con mi hijo y señalo diferentes cosas. Allí hay una vaca, un silo, una granja y un granero. Y tú sabes que estas son cosas comunes y corrientes y que lo que señalé es efectivamente una vaca, un caballo, una granja, un granero y demás. Perfecto. Pero supongamos que aunque ese granero que señalé sea un granero viejo, común y corriente, sin yo saberlo, en dicha localidad hay muchas, pero muchas otras cosas que se parecen a graneros, pero son solamente fachadas de papel maché. Y si uno se acercara más, vería que no son graneros de verdad, sino meras fachadas de papel maché que desde la ruta se ven como graneros. Si lo que vio era en verdad un granero común y corriente, entonces al decir allí hay un granero, estaba diciendo la verdad. Y al no saber que en este distrito sucedía algo peculiar, su creencia estaba justificada. No obstante, en este distrito no es suficiente mirar por la ventana para saber que hay un granero. En estas circunstancias tan especiales, mirar por la ventana es una manera poco confiable para elaborar una creencia sobre los graneros que se ubican en el campo. El fiabilismo sostiene que el conocimiento es una creencia verdadera que está justificada por las circunstancias. Por ejemplo, el señor Smith no sabía que la persona que tenía 10 monedas en su bolsillo obtendría el trabajo, porque su conclusión de relacionar las monedas con el trabajo no era fiable en esas circunstancias. El fiabilismo es una forma de externalismo. Es la forma más importante de externalismo, que sostiene que la fiabilidad de un proceso o método puede contribuir a su justificación, confiriéndole autoridad aunque no se sepa que es fiable, mientras que otras personas dirán que si uno no sabe que es fiable, entonces no puede ser relevante. Tal vez no exista otra área dentro de la filosofía que haya logrado inspirar tanta imaginación creativa como la búsqueda de una explicación para el conocimiento. De alguna manera, este proyecto hace surgir el narrador en cada uno de los filósofos, que habrán de contar historias tan variadas como la sublime alegoría de la caverna o el sereno cuadro de graneros en el campo. Y sin embargo, la teoría del conocimiento también debe enfrentarse con el poderoso legado del escepticismo. Con todas las historias relatadas y las teorías propuestas, debemos preguntarnos, ¿qué sabemos ahora sobre el conocimiento que no se supiera ya en los tiempos de la Grecia antigua? Como escribió Sófocles, ¿cuán terrible puede ser el conocimiento de la verdad cuando la misma es inevitable?